Bueno, comencemos entonces con este tema. Pero a manera de introducción yo tengo que decir lo siguiente. Cuando uno entiende o cuando uno tiene la perspectiva correcta de lo que es el cristianismo, la perspectiva correcta de lo que es ser creyente, de ahí en adelante todo cambia y todo cambia para bien, todo mejora. Algunos no entienden todavía qué es el cristianismo, qué es eso de ser cristiano, ¿sí? Y qué es eso de tener relación o comunión con Dios. Algunos todavía, claro, no aquí, me refiero a gente de otro lado, ¿no? Pero algunos todavía creen que eso de ser cristiano es como pasar a pertenecer a un club social, ¿cierto? Que la iglesia es como un club social, que está llena de actividades chéveres, bueno, unas no tan chéveres, entonces yo participo cuando quiero, porque yo tengo una membresía, hablemos en términos de membresía, una membresía platino, una membresía gold, una membresía, bueno, diferentes clases de membresía, entonces yo participo de una reunión, participo de un discipulado, participo de una velada, participo de un retiro o un encuentro, entonces algunos lo ven como si fuera esto un club social, pero el cristianismo o la vida con Dios es un club social. No, de ninguna manera. ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué es ser creyente? ¿Qué es eso de la vida con Dios? Usted recuerde que la Sagrada Escritura es clara al decir que usted y yo no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso quiere decir que la vida con Dios o el ser cristiano o el ser creyente es una ¿qué? Eso es una lucha espiritual, es una guerra espiritual. En realidad, antes de que usted naciera, ¿hace cuánto usted nació? No tiene que decirlo fuerte, no hay ningún problema. Pero antes de que usted naciera, este mundo ya estaba en un conflicto. Antes de que usted naciera, este universo ya estaba en un conflicto entre dos reinos. ¿Amén? Esos dos reinos son el reino de la luz y el reino de las tinieblas, o el reino de Dios y el reino de Satanás. Antes de que usted naciera, cuando usted llega a la tierra, cuando usted nace en medio de un conflicto. Y usted nace ya perteneciendo a uno de los dos bandos. Qué cosa tan tenaz. Ni siquiera ha nacido y ya pertenece a uno de los dos bandos. ¿A qué bando pertenece? Pues como nace muerto en delitos y pecados, pues lógicamente nace perteneciendo al bando del reino de las tinieblas. ¿Sabía eso? Que usted y yo nacimos perteneciendo al reino de las tinieblas. Porque nacimos sin ninguna clase de conciencia de Dios, sin ninguna clase de comunión con Dios. Es más, alejados de Dios, apartados de Dios, totalmente depravados, es lo que enseña la carta a los Romanos capítulo 3, a partir del versículo 10 y hasta el versículo 20. Así, usted y yo nacemos en medio de un conflicto, no tenemos ninguna clase de conciencia y nacemos ya perteneciendo al reino de las tinieblas. ¿Cómo le parece eso? Diga, trágico. No, tiene que decirlo, trágico. Porque lo que le estoy diciendo es la verdad, eso está en la Biblia, eso es doctrina, ¿sí? Que alguno como que, uy, no, pero yo no. No, usted puede decir que usted no, pero usted sí, a la luz de la Sagrada Escritura. Todos nacemos perteneciendo a ese bando de las tinieblas, a ese bando de la maldad, a ese bando o a ese reino de Satanás. Así es. ¿La lucha en qué consiste? La lucha consiste entonces en adentrarse en el reino de las tinieblas y liberar a los cautivos, ¿no es cierto? Nosotros éramos cautivos de ese reino y por la gracia de Dios hemos sido liberados. Y dice la Sagrada Escritura que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, que representa el reino de la luz. Amén. Ahora usted y yo, a partir del momento en que creímos en Cristo, que es el mismo momento del nuevo nacimiento, a partir de ese momento usted y yo cambiamos de reino, cambiamos de bando. Ahora usted y yo pertenecemos ¿a qué bando? ¿A qué reino? Al reino de la luz, al reino de Cristo. Y al pertenecer a ese bando, ahora el otro bando al cual yo pertenecía, me ve a mí como su ¿qué? Como su enemigo, y yo estoy en este bando, estoy rodeado de muchos amigos que son los cristianos, los creyentes, los cuales son llamados en la Biblia compañeros de milicia. ¿Sabía usted que la persona que usted tiene a su lado, la Biblia lo llama compañero de milicia? ¿Y por qué la Biblia lo llama compañero de milicia? Porque usted y yo tenemos que unirnos ¿para qué? Compañeros de milicia. Usted y yo tenemos que unirnos ¿para qué? Para combatir, para pelear, para luchar, para guerrear. ¿Contra qué? Contra el reino que es el reino de las tinieblas. Muy bien, reino al cual nosotros anteriormente pertenecíamos. Cuando uno entiende esto, la perspectiva le cambia y de ahí en adelante todo le cambia. ¿O no? Porque yo ¿para qué estoy en esta tierra? Pues si usted no cree en Cristo, ¿para qué está en esta tierra? Usted pertenece al bando de las tinieblas y es lógicamente que va a combatir el reino de la luz.
Todo lo que sea el evangelio lo va a odiar y lo va a combatir y lo va a repeler, porque esa es o no es la actitud de una persona que pertenece a las tinieblas. ¿Es o no es? Cuando una persona pertenece al reino de las tinieblas y yo le llego con el evangelio, con la Biblia, con la Sagrada Escritura, ¿qué hace esa persona? Rechaza, combate, que es lo que tiene que hacer el del bando enemigo, ¿cierto? Pero cuando uno pertenece al reino de la luz, uno no rechaza el evangelio, ¿o sí? Cuando uno pertenece al reino de la luz, uno no rechaza la palabra, no rechaza el culto, no rechaza las actividades que a uno lo capacitan precisamente para esa guerra, para esa lucha o para esa batalla. Entonces yo le felicito porque por la gracia de nuestro Dios, por la gracia del Señor Jesucristo, usted que era tinieblas, ahora es luz en Cristo Jesús. Ah, muy bien, estamos acá, me alegra mucho. Otra vez la felicitación. Yo le felicito porque usted que era tinieblas, ahora pertenece por la gracia de Dios al reino de la luz. Y al pertenecer al reino de la luz, pues es lógico que a usted le toca capacitarse, a usted le toca armarse, a usted le toca llenarse de tácticas para enfrentar el otro reino. Entonces nacemos en medio de un conflicto y ese conflicto es contra seres que nosotros no vemos. Porque la escritura dice, Efesios capítulo 6 versículo 12, lo colocamos por favor. Efesios 6:12 dice que usted y yo no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Cómo así no tenemos lucha contra sangre y carne? No tenemos lucha contra el prójimo, ¿sí? La lucha no es contra la persona que usted tiene a su lado, ni contra la persona que tiene hacia adelante o la persona que tiene atrás. No es contra el prójimo. No es contra el marido que dejó por ahí en la casa o la esposa que dejó por ahí en la casa. No, la lucha no es contra esa persona. O contra esa persona desagradable que usted dice, no la tolero, no lo tolero. No, tampoco, la lucha no es contra esa persona. La lucha es contra enemigos invisibles, que la Biblia los organiza de esta manera. Primero menciona a quién, a los... Léalo. Primero menciona a los principados, después menciona a las potestades, después menciona a los gobernadores y por último menciona a las huestes espirituales de maldad. Pero cuando dice la parte inicial del versículo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, pues está diciendo claramente que nuestra lucha no es contra enemigos visibles, sino contra enemigos invisibles. Esos enemigos invisibles son espíritus. Y hoy quiero yo comprobar la territorialidad de estos espíritus. Pero quiero primero demostrar bíblicamente de dónde sale la territorialidad del diablo, la territorialidad de los principados, de las potestades, de los gobernadores y de las huestes espirituales de maldad. Así que le pido a usted que tenga mucha concentración, lo va a necesitar, que no mire el reloj por nada de este mundo, que no se deje desconcentrar por la persona que tiene a su lado. Así que diga a la persona que tiene a su lado, no me desconcentre porque me van a dar alimento sólido. Dígale, no me desconcentre porque me van a dar alimento sólido. Dígale, no se ponga de intenso. Dígale, no se vaya a poner de intenso. Pero dígaselo por favor, no se vaya a poner de intenso. Sí. Y por último dígale, no sea tóxico. Muy bien, excelente. Eso, dígale, no sea tóxico, no sea tóxico. Muy bien. Dígale, respete que estamos en la iglesia, respete que vamos a escuchar la palabra de Dios. Muy bien, muy bien. Uy, por alguna razón Marley se levantó y se cambió de silla. Es broma. Me la trataron muy fuerte en esa silla que dijo, yo mejor me voy. Bien, en primer lugar, hablemos de Dios. Dios es espíritu, ¿no es cierto? La Biblia dice en Juan capítulo 4, versículo 24, vamos corriendo, Luna, con esos deditos, por favor, esos deditos quinceañeros, que corran rápidamente. Juan capítulo 4, versículo 24, mire cómo comienza el versículo, comienza diciendo, Dios, léalo, Dios, ahí, hasta ahí, Dios es espíritu. Dios es espíritu, Dios no tiene ni sangre ni carne, es espíritu, por eso no lo vemos, pero el hecho de que no lo veamos quiere decir que no existe. ¿El hecho de que no lo veamos quiere decir que no existe? ¿Sí o no? No, hay cosas que no vemos y sin embargo existen. Por ejemplo, usted ve átomos, ve electrones, ve protones, ve neutrones, ve quarks, los cuantos esos de donde sale la física cuántica, ¿los ve? No los ve. ¿Ve bacterias? ¿Ve virus? No, de ninguna manera. Ahora, por medio de unos aparatos se pueden ver, pero es cuando uno descubre que hay cosas que uno no ve,
Pero el hecho de que uno no vea no quiere decir que no existan. Sí existen, pero yo no los veo, porque mis ojos no fueron diseñados para ver ese tipo de cosas, en este caso ese tipo de seres. Estamos hablando de Dios, Dios es espíritu, por eso no lo vemos. Si usted me muestra a Dios, yo le creo, pero ¿cómo le muestro a Dios si Dios es espíritu? Para eso se nos dio la fe. La fe es para creer en lo que no se ve. Para eso es la fe. Si viéramos a Dios, no necesitaríamos la fe. Si viéramos a Dios, Dios no nos hubiese dado la fe. Sencillamente nos hubiese dado los ojos. Véame, aquí estoy. Así, Señor, tú existes porque yo te veo. ¿Esa es la fe de quién? Uno de los 12 discípulos del Señor Jesucristo, que dice que si no ve, no cree. ¿La fe de quién? La fe de Tomás, ¿no es cierto? Y la fe de Tomás está sumamente equivocada, porque ¿cómo así que yo primero tengo que ver para después creer? No, la Biblia enseña claramente que si usted cree, después ve. Primero hay que creer, después usted verá la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Ese es el orden correcto de los factores. Dios es espíritu, pero al mismo tiempo es territorial, por obvias razones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es territorial Dios? Pues por obvias razones. Romanos capítulo 11, versículo 36, si alguien lo está diciendo. Pues la sencilla razón del por qué Dios es territorial es porque cualquier territorio de este universo, aunque cuando hablamos de territorio nos referimos exactamente a la tierra, pero bueno, cualquier parte de este universo es propiedad de Dios por el sencillo hecho de que Él lo creó, dice la Sagrada Escritura. Tiene Romanos capítulo 11, versículo 36, ¿cierto? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dese cuenta. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. ¿Nota usted ahí una territorialidad divina? Claro, territorialidad. ¿Qué es territorial? ¿O qué es eso de territorio? Pues que alguien reclama un territorio como suyo o alguien tiene autoridad sobre algún territorio aunque no sea de él. En el caso de Dios, Dios reclama autoridad, posesión sobre un territorio porque es de él, por derecho de creación. Todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos, a él le pertenece. Y como a él le pertenece, todo es de él, por él y para él. ¿Estamos claros con eso? Otro versículo al respecto, Apocalipsis capítulo 4 versículo 11, y vamos evacuando temas. Apocalipsis capítulo 4 versículo 11. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios tiene la autoridad para reclamar la luna como propiedad suya y a Marte y a Júpiter y a Urano y las constelaciones y las galaxias, todo, absolutamente todo lo que existe, este universo vasto, este universo en expansión, científicamente comprobado y sobre todo bíblicamente comprobado, es propiedad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo creó. Entonces, en primer lugar decimos que Dios es un espíritu, sí, y por ser un espíritu creador, es un espíritu territorial. Muy bien, ojo, cuando hablamos de espíritus territoriales no nos estamos refiriendo solamente al diablo, a los principados, a las potestades, a los gobernadores y a las huestes espirituales de maldad. Nos referimos inicialmente, principalmente, fundamentalmente a nuestro Dios, a nuestro creador. Todo es de él. Si partimos de esa base, de ahí en adelante el tema de la lucha espiritual nos va a quedar mucho más fácil de entender, porque todo es de Dios y usted entenderá por qué más adelante le manda a sus discípulos que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Pero por qué debo ir por todo el mundo? Porque este mundo le pertenece ¿a quién? A Dios. Y yo soy miembro del cuerpo de Cristo, es decir, del reino de la luz. Cuando yo voy por todo este mundo predicando el evangelio a toda criatura y tomando posesión de territorios en el nombre de Jesús, es porque voy en el nombre de aquel que creó todas las cosas. Por lo tanto, todas las cosas son de él y por él y para él. Amén. Bueno, ya tenemos introducción y primer punto. ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien, muy bien, porque son 37 puntos. Es broma. Segundo, no, a alguno le puede dar por ahí un ataque. No, ay, Dios mío. No, sin ataques. Segundo punto.
Hablemos de los ángeles. Hablemos de los ángeles. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, que en el principio creó Dios los cielos, la tierra. Mire que lo primero que Dios creó fueron los cielos. Dice que los cielos, no dice Génesis 1:1 que el cielo, sino los cielos. Pues porque hay más de un cielo, ¿no? Hasta donde tenemos revelación bíblica, pues hay un cielo, un segundo cielo y un tercer cielo, hasta un tercer cielo. Aunque algunos dicen que el séptimo cielo, pero no, en la Biblia no aparece ese concepto, sino hasta un tercer cielo. El primer cielo es ¿cuál cielo? El primer cielo es nuestro cielo, el cielo que usted levanta la mirada y usted dice el cielo encapotado, las nubes negras, va a llover, el cielo despejado, el solecito, qué calor está haciendo, qué rico día, qué feo día, así catalogamos nosotros los días. Ese cielo que usted alcanza a ver con sus ojos, ese es el primer cielo. Ok, el segundo cielo, ¿cuál es? El cielo que está encima de ese cielo y que nosotros no vemos. O sea, el cielo, muy bien, que sería como el sistema solar, ese es el segundo cielo. Bien, y el tercer cielo, el que está por encima del segundo, que es el cielo donde ¿quién tiene su trono? Donde Dios tiene su trono, donde usted encuentra el escenario de Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5. Ahí encuentra usted una cantidad de elementos en ese escenario. Está el trono, está el mar de cristal, ¿se acuerda? Todo eso ocurre ¿en dónde? Todo eso ocurre en el tercer cielo, no en el segundo cielo, ni en el primer cielo, porque si ocurriera en el primer cielo, usted levantaría su mirada y usted vería a Dios y le diría, hola Dios, y Dios le diría, hola, ¿cómo está? Pero no, estas cosas no se ven, porque si se vieran, usted no necesitaría ¿la qué? La fe. Usted necesita la fe para creer en lo que no se ve, lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dese cuenta que Hebreos 11:1 nos dice claramente pues que la fe nos fue dada para creer en aquello que nosotros no podemos ver con estos ojos, pero aunque no veamos, están ahí, muy bien. Aunque no veamos, existe. Esa es la diferencia entre el incrédulo y el creyente. ¿Usted es creyente? Usted me dirá, sí. O sea que usted cree en aquello que no puede ver. Usted tendrá que seguir diciendo, sí. Diga que sí. ¿Usted es creyente? O sea que usted cree en aquello que no puede ver. Ah, muy bien, o sea que usted cree en Dios. ¿Cuándo lo ha visto? No lo ha visto, pero cree que existe. Cree que es el creador de todo lo que existe. Muy bien, excelente. Ahora, cuando Dios creó los cielos, creó los elementos y los seres que conforman cada uno de los cielos. Por ejemplo, con respecto al primer cielo, pues creó todo lo que adorna el primer cielo. ¿Qué adorna el primer cielo? Lo que alcanzamos a ver. ¿Sí? Las nubes, ¿qué más? Las estrellas las alcanzamos a ver, ¿qué más? El sol lo alcanzamos a ver, muy bien. Eso, pero también algunos seres que viven en el primer cielo, que son los pájaros, las aves. Esto lo dice Génesis capítulo 1, ¿sí? Adornan los cielos, muy bien. Cuando hablamos del segundo cielo, recuerde usted que tras la caída del Lucero, que es el nombre original de Satanás, se llamó así Lucero, no Lucifer. Eso es una traducción por ahí haciéndole una etimología como torcida, pero hay que dar toda una vuelta para llegar al término Lucifer. Es más, ese Lucifer se parece más, es como algunas películas de Hollywood. Y ese Lucifer se parece más, es como algunos dramatizados colombianos también. No, estamos hablando desde Lucero. Lucero, así se llamaba originalmente. Tras la caída de Lucero, no solamente cae Lucero, sino que caen unos arcángeles y caen unos ángeles. Cuando digo unos y unos, me refiero a muchos. Entonces caen muchos arcángeles y caen muchos ángeles. ¿Y ellos vienen a morar en dónde? ¿Vienen a vivir en dónde según la Biblia? Vienen a morar en el primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. ¿En cuál? En el segundo cielo es la morada de ellos. Ahí es donde habitan, ahí es donde viven, ahí es donde se realiza realmente o en donde se da lugar el conflicto. Y ahorita se lo voy a demostrar con argumentos sólidos bíblicos. Y el tercer cielo, pues es el cielo de Dios, donde Dios tiene su trono, y allí encontramos a unos seres. Ahora sí, entramos a hablar de los ángeles. Cuando hablamos de los ángeles, pues yo quiero entrar a clasificarlos hablando de serafines, querubines, arcángeles y ángeles, pero todo esto bajo el término o dentro del término ángeles. ¿Sí? Porque cuando uno estudia angeleología, pues dentro de la angeleología uno tiene que ver todos los seres angelicales, como lo son los serafines, repito, los querubines, repito, los arcángeles, repito, y los ángeles.
estos seres, 4 diferentes seres que catalogamos como ángeles, estos 4 diferentes seres son o no son territoriales. Buena pregunta, ¿cierto? Pasemos a examinar de a uno. Por ejemplo, los serafines. Se llaman así ¿por qué? Serafín encendido. Serafín encendido. Recuerde que el guardián es ¿quién? El querubín, no el serafín. El serafín es el encendido, el prendido. ¿Por qué se llama así? Porque está prendido en llamas. El término original desde el hebreo, serafín es encendido, prendido en llamas. Muy bien. ¿Por qué está prendido en llamas? Por su cercanía ¿a quién? A Dios. A Dios. El lugar de los serafines es junto al trono de Dios. Ese es su lugar y de ahí no se mueven. Cuando el trono de Dios se mueve para un lado, ellos se mueven juntamente con el trono. Isaías tuvo una visión en el capítulo 6 de su libro y dice que él estaba en el templo y de repente todo el templo se llenó de humo, las faldas de Dios llenaron el templo, vio un trono alto y sublime, un trono que descendía y dice que seres vivientes, ¿se acuerda? Seres vivientes estaban alrededor del trono, o sea que para donde se mueve el trono, para donde se mueve la persona de Dios, los serafines se mueven y en la Biblia no los vemos haciendo ninguna otra cosa. En la Biblia no los vemos haciendo mandados, en la Biblia no los vemos llevando mensajes, ni llevando, ni trayendo, ni que van a la tienda y vuelven de la tienda. No. En la Biblia los vemos es en un solo lugar y están custodiando. ¿Qué custodia? Custodian. Sí, porque cuando yo digo que custodian a Dios, quiere decir que están cuidando a Dios. ¿Cuidando a Dios? Dios necesita que lo cuiden, cuidando el trono necesita que lo cuiden. ¿O cuidando qué? Más bien, cuidando él. No mira adentro, no mira el trono, no mira el que está sentado, mira afuera. ¿Cuidando el qué? ¿El qué? O sea, entonces te lo explico de esta manera. Cuidando que nadie. Entonces cuidando el acceso. Cuidando el acceso al trono. Cuidando el acceso a la presencia. Cuidando el acceso a Dios, no porque estén cuidando el trono ni porque estén cuidando a Dios, más bien están cuidando que nadie se acerque. ¿Por qué? Acuérdese de Éxodo capítulo 3, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar en el cual tú estás, tierra santa es. ¿Por qué no se acerque más? Pues usted se acerca más. Acuérdese muy bien, acuérdese de Éxodo capítulo 20, que no se acerque nadie, ni hombre ni animal, porque si se acerca un hombre o se acerca un animal al monte Sinaí, en cuyo pico o en cuya cima se encontraba la presencia de Dios, si se acerca un hombre o si se acerca un animal a la presencia de Dios sin santificarse debidamente, pues se muere. Entonces estos serafines, la verdad, lo que hacen es un favor, impidiendo el acceso, impidiendo la cercanía a los demás seres. ¿Son territoriales o no son territoriales? ¿Qué dice usted? ¿Son territoriales o no son territoriales los serafines? Pero por supuesto, es que a mí, mire, la Biblia dice que hay 4 seres vivientes. Se habla de estos 4 serafines, ¿cierto? Dice que cada uno ocupa una esquina del trono. Y ese es su puesto y de ahí no se mueven. Como de ahí no se mueven, son territoriales. Antes de hablar del diablo como espíritu territorial o las legiones demoníacas como espíritus territoriales, necesitamos entender de dónde sale el concepto o el principio de la territorialidad. Y el concepto o principio de la territorialidad sale pues del mismo Dios, de la misma mente de Dios. Así Dios creó, diseñó, así Dios fabricó a sus ángeles, así fabricó a los serafines. Ahora hablemos de los querubines. La palabra querubín significa, ahora sí, significa protector, eso significa. Bueno, también guardián, protector, guardián, eso significa la palabra querubín. Los querubines aparecen en la Biblia ¿desde cuándo? Desde el mismo Génesis. Desde Génesis capítulo 3 se mencionan querubines. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los echó del huerto, ¿se acuerda? Porque si están en pecado no pueden seguir en el huerto es bendición. Si están en pecado no pueden estar en la bendición. Si pecó, chao de aquí. Me arrepiento, Señor, perdóneme, vuélvame a recibir. Ahora sí venga. Pero es que Adán y Eva, ¿cuándo se arrepintieron? Adán y Eva, ¿cuándo pidieron perdón? Descarados. Cuando uno peca, uno tiene que pedir perdón. Pero no como el perro que vuelve a su vómito, ¿se acuerda? O como el necio que repite su necedad. Adán y Eva nunca pidieron perdón, por eso lo echaron del huerto. A ver, lo eché del huerto, ¿qué va a hacer? No, antes bravo. O sea, tras de cotudo, con paperas e hinchado. Esos son Adán y Eva. Descarado, ¿no le parece? Y entonces, para cubrir la entrada al huerto, porque el tenía una puerta, para cubrir, para tapar la puerta, Dios, ¿qué puso en esa puerta?
Dios puso querubines, no dice ángeles. Dios puso querubines. Estuviera don Evelio diría, la plaga no sabe que son querubines, la plaga dice que son ángeles. No, ¿fueron qué? Fueron querubines y una espada encendida que ¿qué? Que revoloteaba por todos lados, dice la Sagrada Escritura. Esos son los querubines. Si fueron colocados en una puerta para guardar el acceso al huerto del Edén, ¿son territoriales o no son territoriales? Se les asigna una tarea, usted se queda ahí, usted custodia, usted cuida, usted protege, usted no deja que nadie pase. ¿Son territoriales o no son territoriales? Los serafines son territoriales, los querubines son territoriales. Salomón llenó el templo que él construyó, las paredes de imágenes de querubines. Eso Dios no lo había mandado a hacer, pero es que Salomón era así bien chicanero, bien ordinario y bien ostentoso, ¿no? O sea, Dios mandó a colocar unas cosas bonitas en el templo y él grafiteó todo el templo y lo llenó de imágenes de querubines, según él le quedó bonito. Pero más adelante Dios diría, esa casa a mí no me puede contener, o sea, esa casa no me gustó, porque no seguía el modelo bíblico, por eso fue destruida. Otro día hablamos de eso. Dios le ordenó a Moisés en el desierto que elaborara un arca, ¿se acuerda? Un arca de madera de acacia recubierta de oro, que le hiciera una tapa. Esa tapa se llama propiciatorio, y que fundiera sobre la tapa la imagen de dos ¿qué? Querubines, no son ángeles, son querubines. Quiere decir que el querubín es enviado para custodiar, para cuidar. Usted está ahí, usted no se mueve de ahí. Sobre todo custodian las cosas de Dios, las cosas consagradas a Dios. Esos son los querubines. ¿Los querubines son territoriales o no son territoriales? Sí, muy bien, excelente. Ahora si nosotros hablamos de los arcángeles, hablemos de los arcángeles, pues hablemos de ese arcángel que se menciona en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál? El arcángel, ¿al fin qué? El arcángel Miguel es el arcángel. El otro, que es Gabriel, es un ángel. Por favor, apréndase esto, ¿no? Salgamos de la confusión de una vez y por todas. Miguel en la Sagrada Escritura es un arcángel, mientras que Gabriel en la Sagrada Escritura es un ángel. Recuerde que la palabra arcángel significa jefe de ángeles. O sea que en cuanto a autoridad, el arcángel está por encima del ángel. En cuanto a autoridad, Miguel está por encima de Gabriel. ¿De acuerdo? ¿Es doctrina o no es doctrina? ¿Es sólido o no es sólido? ¿Está mirando el reloj o no? ¿Lo están distrayendo o no? Muy bien. Excelente. ¿Qué juicio? ¿Qué juicio? Recuerde que el micrófono es desarmable. ¿Me lo entendió la hermana Marta Leo? Muy bien. Sí, es que en mis tiempos, cuando existía el tablero verde, diga, cuando los profesores escribían con tiza, muy bien, lo que mandaban eran pedazos de tiza. A mí muchas veces me pegaron en la cabeza, en la frente con pedazos de tiza. Sí, es que yo era el mejor alumno de mi clase académicamente, pero era el individuo más insoportable en la clase. Ese era yo. Académicamente nadie me ganaba, pero también en cuanto a disciplina, déjeme decirle una cosa horripilante. No he cambiado mucho, la verdad, pero estoy confiando en que el Espíritu de Dios me transforme. Yo estoy seguro que Él va a terminar la obra. Muy bien, con respecto a los arcángeles, hablando aquí de Miguel, que es el arcángel que se menciona en la Sagrada Escritura, usted lee en Daniel, capítulo 10, versículo 13, por favor. Muy bien, mire lo que dice: más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, se menciona a Miguel. Si está mencionando a Miguel, recuerde, está mencionando un arcángel. Y dice, uno de los principales príncipes. Ahora dese cuenta que ahí en ese versículo, porque es en Judas, en la carta de Judas, donde dice que Miguel era un arcángel, pero aquí en Daniel capítulo 10 versículo 13 no se dice que Miguel era un arcángel, aunque lo es, sino que dice que Miguel era un ¿qué? Un príncipe, dice, un príncipe. O sea que en la Biblia los arcángeles son los príncipes. En el Antiguo Testamento se llaman príncipes y en el Nuevo Testamento igual, pero se le agrega una terminación. Son los principados. Repito, en el Antiguo Testamento los arcángeles son los príncipes. En el Nuevo Testamento también son los príncipes, pero se le agrega una terminación. En el Nuevo Testamento son principados. Cuando usted lee principado, está leyendo príncipe. Príncipe Antiguo Testamento, principado Nuevo Testamento, y usted entenderá que está hablando de quiénes, de los arcángeles. ¿Está claro eso? ¿Quién lo tiene claro? Diga, lo tengo claro, lo entendí. Muy bien, excelente. Uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Muy bien. Ahora, Daniel capítulo 10, por favor,
versículo 21. Dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino, mire lo que dice, Miguel, vuelve a mencionarlo, y dice, vuestro príncipe, lo llama príncipe, pero ahora le anexa el vuestro. Miguel es vuestro príncipe. ¿Cómo así? Vuestro príncipe. Vuestro príncipe. Está hablando aquí un ser angelical que si usted revisa Daniel capítulo 9 se va a dar cuenta que por nombre es Gabriel. O sea, quien está hablando con Daniel en Daniel capítulo 9 y en Daniel capítulo 10 es un ángel. ¿Cómo se llama el ángel? Se llama Gabriel. ¿De quién está hablando Gabriel? Está hablando de Miguel. Gabriel habla de Miguel. O sea, un ángel habla de un arcángel. Y el ángel llama al arcángel príncipe. Pero aquí el ángel llama al arcángel vuestro príncipe. El ángel está hablando con Daniel. Daniel, ¿a qué nacionalidad pertenece? Daniel, ¿de dónde es? Daniel, ¿de dónde es? Daniel es hebreo, Daniel es israelita, o sea, está hablando de Israel. Y está diciendo el ángel, ¿cómo se llama el ángel? Gabriel, muy bien, está hablando el ángel Gabriel acerca de Miguel a Daniel y le está diciendo a Daniel de Miguel que Miguel es su príncipe, vuestro príncipe, vuestro, plural, los Israel, o sea que Miguel es el príncipe o es el principado de Israel, entiéndalo, es el príncipe o principado que pertenece al reino de la luz o al reino de Dios, es un príncipe de Dios. Miguel es un príncipe de Dios, es un principado de Dios y es el principado al cual se le asignó un área territorial. ¿Cuál área territorial? Pues Israel. Usted no va a encontrar por aquí, por estos lares, a don Miguel. Usted no va a encontrar por aquí, por estos lares, a don Miguel. ¿Por qué? ¿Por qué no va a encontrar a Miguel? Porque Miguel es príncipe o es principado al cual Dios le asignó un territorio en custodia. ¿Cuál territorio? El territorio de Israel. ¿Quién me lo está entendiendo? ¿Me lo está entendiendo? Es que es fuerte, ¿no? ¿Quién me lo está entendiendo? Muy bien, lo está entendiendo, está quedando claro. Muy bien, es que mire, antier se me apareció Miguel. Le aconsejo que no coma tanto de noche, por favor, que sea apenas una tostadita y un café, no coma tanto de noche que ya está viendo Migueles por estos lares. Bien, dése cuenta que los arcángeles entonces son o no son territoriales. Se les ha asignado un territorio, son territoriales. Entonces usted se tiene que imaginar, pues muchos arcángeles, a uno se le asignó el territorio de Israel y así comience usted a mencionarme países, porque estamos hablando de países o estamos hablando de zonas geográficas grandes, amplias. Entonces a uno se le asignó Israel, al otro se le asignó, sígame mencionando, o comienza a mencionarme más bien, al otro se le asignó países, y dígame países diferentes. Al otro se le asignó, bueno, Colombia, al otro se le asignó, perdón, Rusia, Ucrania, Alemania, Francia, Italia, Bolivia, China, Venezuela, Perú, Brasil, Ecuador, México, Estados Unidos, Canadá y así sucesivamente. Así. ¿Se está entendiendo o no se está entendiendo? Muy bien. Esto con respecto a los arcángeles. Muy bien. Ahora, el texto donde dice que Miguel es arcángel para salir de dudas, claro que sí. Léalo en Judas, versículo 9, por favor. Judas, versículo 9. Para que usted se lleve para su casita todo así ordenadito, porque es necesario que así ocurra. Judas, versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, dése cuenta. Ahí está el argumento bíblico. No voy a exponer el resto porque no tiene que ver con el sermón de hoy. Era para que demostrarle bíblicamente que Miguel en la Sagrada Escritura es un arcángel, mientras que Gabriel en la Sagrada Escritura es lo cual quiere decir que son lo mismo. No, no son lo mismo, porque los arcángeles son llamados en el Antiguo Testamento como príncipes, muy bien, y los arcángeles son llamados en el Nuevo Testamento como principados, muy bien. En este caso, como hablamos de Miguel, estamos hablando de un principado, bueno, en términos de luz del mar, bueno, bonito, y en otros términos, un principado de luz, un principado del reino de los cielos, un principado divino.
principado divino. Ya más adelante hablamos de los otros principados, que serían principados demoníacos, pero aquí estamos hablando de principados divinos. O sea, es que no podemos comenzar hablando del diablo y darle la preeminencia al diablo. Comenzamos hablando de Dios, ahora estamos hablando nosotros de los ángeles. Ya hablamos de serafines, ya hablamos de querubines, ya hablamos de arcángeles, ahora pasemos a los ángeles. ¿Los ángeles son o no son espíritus territoriales? ¿Qué dice usted? O que si dice sí me lo va a tener que argumentar bíblicamente, entonces tome. Bien, bien, los ángeles sí, los ángeles son espíritus territoriales. Léalo por favor, Mateo capítulo 18, versículo 10, Luna. Mateo capítulo 18, versículo 10. Dice Mateo 18, 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos, ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mire que sus ángeles, ¿está hablando de los pequeños o está hablando de los creyentes? Dice que los creyentes tienen unos ángeles que le pertenecen. No, a mí no me pertenecen los ángeles son de Dios. Pero entonces, ¿por qué menciona o por qué usa el término sus ángeles refiriéndose a los creyentes? Exacto, excelente, maravilloso, porque están asignados. ¿Quién los asignó? Dios los asignó. Dios dice, son creyentes, vayan para allá. ¿Cuál es la labor de ellos? Lo mismo que usted me dijo con respecto a los serafines, querubines, arcángeles, ahora dígalo con respecto a los ángeles. ¿Para qué? Para custodiar, para cuidar, para proteger, para eso. O sea que angelicalmente hablando, desde la visión de ángeles, el territorio que ellos deben custodiar es la vida de cada uno de los creyentes. Lo mismo usted encuentra en Hebreos capítulo 1 versículo 14, ahí lo tiene. Hebreos capítulo 1 versículo 14. Dice, no son todos espíritus ministradores, mire que son espíritus, por eso usted no los ve. Pero el que usted no los vea no quiere decir que no existan y que no estén ahí al lado suyo. Diga gloria a Dios por eso. Porque es que Dios me ha asignado unos ángeles para que me custodien. ¡Qué maravilla! ¿No se emociona? Eso es emocionante. Yo no los veo, pero están ahí. Ahora, qué vergüenza cuando lo ven a uno haciendo y diciendo cosas que uno no tiene que hacer. Por un lado emocionante, por el otro lado vergonzoso. ¿Por qué dos ángeles ahí? ¿Y qué está haciendo el custodiado? Ni le digo. Qué vergüenza, ¿no? Qué oso, qué pena. Pero dice, no son todos espíritus ministradores enviados. ¿Quién los envió? Dios, enviados para servicio, mire, a favor. Cuando dice a favor, ¿a qué se está refiriendo? A favor, para ayuda, para beneficio de los que serán herederos de la salvación. O sea que solamente se le asignan a ¿quiénes? A los creyentes. ¿No es creyente? Pues que si no es creyente, ¿a qué reino pertenece? Al reino de las tinieblas. Y si pertenece al reino de las tinieblas, ¿cómo va a tener ángeles de Dios custodiándole la vida? No se puede, hombre. ¿Qué le toca hacer? Le toca cambiar de reino, ¿sí? Cuando una persona lo entiende y dice, aquí estoy, yo quiero cambiar de reino. No, yo no quiero tener demonios asignados a mi vida, yo lo que quiero tener es ángeles asignados a mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Cambie de reino. ¿Cómo cambio de reino? Arrepintiéndome de mis pecados y creyendo en el evangelio. Bueno, listo. ¿Se está entendiendo? ¿Y está chévere, está interesante o está interesante? ¿De qué estamos hablando hoy? Espíritus territoriales. Muy bien. Mateo capítulo 26, versículo 53. Mateo 26, 53. ¿Ya lo tenemos? Ya lo tenemos. Mira lo que dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo horas antes de su muerte, de su asesinato, cuando le están desafiando. Y el Señor dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Esa es la fe del Señor Jesucristo. Una sola oración y más de 12 legiones de ángeles están acá para custodiarme. Si no hay 12 legiones de ángeles aquí es porque no las he pedido. Basta una petición y aquí estarían sirviéndome. Pero no pueden estar acá porque yo doy mi vida. Si ellos vienen a defenderme, impedirían que usted me asesinara. Y según el plan divino, yo tengo que morir, usted me tiene que asesinar, o si no, mis escogidos no tendrían vida eterna.
Eso es lo que está diciendo. Pero mire esa confianza. ¿Cómo le parece la confianza? Impresionante. Yo le pido a mi Padre y Él me da más de 12 legiones de ángeles. Ahora, con respecto al tema de las legiones, uno no puede ser dogmático. Legión en cuanto a cantidad, ¿no? Porque una legión es una cantidad, más de 12 legiones. ¿Qué era una legión? Pues una legión, repito, uno no puede ser dogmático en esto. Yo no le puedo decir, eso eran tantos, hermano. No, porque es que yo no estuve y yo no los conté. Entonces no puedo ser dogmático. Nosotros dependemos es del recuento histórico. Y el recuento histórico nos dice, por ejemplo, que el término de las legiones inició con 600 soldados. Después subió a 2000 soldados. Después subió a 4000 soldados y después al final eran 6000 soldados. Eso en cuanto a la historia romana. Comenzó con 600, escaló a 2000, escaló a 4000 y escaló a 6000 cuando el Imperio Romano estaba en el auge de su gobierno. Entonces, que el Imperio Romano le mandara a uno una legión de soldados eran como 6000 en el auge, pero comenzaron con 600. 600 ya era una legión. ¿Y 600 es un montón o no es un montón? Caballería, infantería, ¿es un montón o no es un montón? Claro que se le vengan a unos 600, ya es intimidante. Pero recuerde que al Imperio Romano se le levantaron muchos enemigos, los famosos bárbaros, y los bárbaros no estaban dispuestos a seguirse a dejarse mandar por el Imperio Romano. Entonces ellos se organizaron en bandas. Ahí fue cuando el Imperio Romano dijo que 600, ni que 2000, ni que 4000, hay que mandar 6000. Entonces yo no puedo ser dogmático cuando hablamos de legión. ¿Qué es una legión? Una legión son muchos, pueden ser 600, 2000, 6000, pero no podemos ser dogmáticos, no puedo decir es un número exacto. Pero aquí no está hablando de una legión, está hablando de más de 12. Imagínense, ¿cuántos son los ángeles entonces? Si se le pueden asignar a uno más de 12 legiones y quedan todavía para los demás creyentes, entonces ¿cuántos son los ángeles? Pues muchos, un reguero. Ahora quiero que note que el término aquí, legión, se aplica a los ángeles. Pero también usted recordará otro evento en donde el término legión también se aplica a ¿quiénes? A los demonios. ¿Se acuerda el demonio de Gadara? ¿Cómo te llamas? Y el demonio responde, legión me llamo porque somos muchos. Entonces no se asuste con el término legión, porque principalmente se aplica es a la cantidad de ángeles que existen. Ahora, el término legión es el mismo término de huestes espirituales que usted encuentra en Efesios capítulo 6 versículo 12. ¿Qué es una hueste espiritual? Es una legión. ¿Qué son las huestes espirituales? Son las legiones. Son las legiones. Ahora, el término legión se aplica a los ángeles, así como el término príncipe o principado se aplica a los, otra vez, así como el término príncipe o principado se aplica a los arcángeles, muy bien, así el término legión o huestes se aplica a ¿quiénes? A los ángeles. ¿Está quedando claro esto? ¿Sí está quedando claro? Cerramos la puerta a propósito, porque es que hay quiz. Estas partes me dan mucha risa. Bien, eso en cuanto a los ángeles. Entonces le pregunto, ¿los ángeles son espíritus territoriales, sí o no? Sí, claro. ¿Qué es lo que ellos consideran como territorio en custodia? La vida de los creyentes, las posesiones de los creyentes, las pertenencias de los creyentes, la familia de los creyentes. ¿Cómo le parece? ¿Maravilloso o no maravilloso? Muy bien. ¿Quiénes vinieron con usted hoy? ¿Quiénes están presentes aquí? Por supuesto. ¿Y quiénes quedaron custodiando sus cosas y sus pertenencias también? ¿Cómo le parece eso? ¿Quién viaja con usted en su automóvil? Impresionante, ¿no le parece? ¿Lo cree? Muy bien, muy bien. Quiere decir que usted cree en cosas, en este caso en seres que usted no alcanza a ver, pero que de cierto existen y están ahí. Dígale, gracias Señor por tus ángeles. Pues eso es una maravilla, la verdad, muy reconfortante. Muy bien. Ahora hablemos en tercer lugar, hablemos del hombre. Ya hablamos de los ángeles, ¿cierto? Voy a dejar el tema en cuestión de últimas. De últimas, a propósito, ¿no? Pues sí, si alguien pensó que yo iba a hablar desde el principio del diablo, y es que el diablo, y es que el diablo, y es que el diablo, no, voy a hablar del diablo, pero a lo último. Primero hablamos de Dios, después hablamos de los ángeles, ahora hablemos del hombre. ¿El hombre es espíritu? Sí. Un espíritu con un alma y con un cuerpo, pero es espíritu, ¿no es cierto? Lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ahí aparece en la pantalla grande.
Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, dése cuenta las tres partes que nos conforman: espíritu, alma y cuerpo. ¿Tiene usted un espíritu? Sí. Es más, ¿es usted un espíritu? Sí. ¿Tiene un alma? ¿Vive dentro de un cuerpo? Sí. Muy bien, pero usted es un espíritu. Ahora, ¿nosotros somos territoriales o no somos territoriales? Somos territoriales. Y me encanta cómo cierran los ojitos. Somos territoriales. Pero por supuesto somos territoriales. Adán fue creado y fue colocado en la tierra. ¿Exactamente en dónde? En el huerto del Edén. Al ser colocado en la tierra ya es territorio, ya es territorial. Huerto del Edén ya es un territorio específico, ¿no es cierto? Más adelante, recuerde que Dios liberó, sacó de la cautividad egipcia a los israelitas, los llevó por el desierto, porque ellos venían motivados ¿con qué? Una promesa. ¿La promesa de qué? De la tierra prometida. La tierra, la promesa es la tierra. ¿Son territoriales o no son territoriales? Tan territoriales que lo que los mueve es la promesa de obtener una tierra que fluya leche y miel. Eso es territorialidad. Ese libro de Josué es espectacular, porque es el libro de la incursión militar comandada por Josué. Los israelitas entran a Canaán y comienzan a poseer cada una de las ciudades de Canaán, cada uno de los territorios de Canaán en orden, estratégicamente hablando, en orden, dirigidos por el varón de guerra. ¿Quién es el varón de guerra? Dirigidos por Jehová de los ejércitos, o sea, el mismo Dios. Dios es llamado en la Biblia varón de guerra, ¿sí sabía? Dios es llamado en la Biblia Jehová de los ejércitos, ¿sí sabía? ¿Por qué? Es el que sabe cómo se pelea la guerra. Ahora usted dirá, ¿por qué tanta guerra en el Antiguo Testamento? Porque esas guerras del Antiguo Testamento a nosotros nos dan, a nosotros que vivimos en el Nuevo Testamento, las guerras del Antiguo Testamento nos dan, bueno, la fuerza, nos dan las armas, nos dan las estrategias, nos dan las perspectivas para ahora, en tiempos del Nuevo Testamento, pelear las batallas, las luchas que tenemos por delante, no contra cananeos, filisteos y todos ellos, que eran enemigos de sangre y carne, sino contra enemigos espirituales. O sea que usted examina cada una de las batallas del Antiguo Testamento, cada una de las luchas y guerras del Antiguo Testamento, de ahí extrae toda la inteligencia, toda la estrategia, todas las claves para vencer a los demonios en este tiempo. ¿Cómo le parece? Como usted se puede dar cuenta, entonces parece que toda la Sagrada Escritura es un manual, pero sobre todo es un manual ¿de qué? ¿Es un manual de qué? Es un manual de guerra. Mírelo por donde lo mire. El escéptico, el impío, el ateo, el incrédulo se queja de, uy, tanta sangre en el Antiguo Testamento, tanta batalla en el Antiguo Testamento. Si entendiera que es que el Nuevo Testamento es igual o peor, entonces diría, uy, no, los del Antiguo Testamento no son sino una monjita de la caridad en comparación con la pelea, con la batalla o con la guerra que se libra en los campos espirituales en el ámbito del Nuevo Testamento. Bueno, continúo. Los israelitas eran motivados por una tierra, quiere decir territorialidad. ¿Qué se le promete en las bienaventuranzas a aquellos que buscan de Dios? Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La tierra. ¿Qué se nos promete a nosotros? Es la motivación para servirle a Dios. Se nos promete unas coronas que representan una autoridad que vamos a ejercer. ¿Cuándo? En el milenio. ¿Dónde? Sobre esta tierra. Territorialidad. ¿Acaso cómo somos nosotros? Somos territoriales. Somos territoriales por pura naturaleza, somos territoriales. Debemos ser territoriales con las cosas de Dios. El celo de tu casa me consume, dice la Sagrada Escritura. Celo por las cosas de Dios. Hay que marcar territorio, como dicen algunos con respecto a la pareja. Pero aquí marcamos nosotros territorio con respecto a la obra, con respecto al reino de Dios. Somos territoriales. La gran comisión que el Señor le encomendó a la iglesia, por lo tanto a nosotros dice, vayan por todo el mundo, tierra, territorio, y prediquen el evangelio a toda criatura. Territoriales, hay que ir a tomar territorios en el nombre de Jesús. Porque ¿dónde viven las personas que no tienen a Dios? En tierras, en territorios, en lugares, en barrios, en pueblos, en ciudades, en países. Cuando yo tomo un lugar para Cristo,
yo declaro ese lugar ahora como perteneciente a la corona del tercer cielo y libero a los cautivos, sano a los enfermos, expulso a los demonios. ¿Qué hay que hacer con los demonios? En mi nombre echarán fuera demonios, echarlos fuera. O sea, eso es pura terminología de guerra, dése cuenta. Es una terminología que pertenece a la milicia. El cristianismo es una guerra, no es un club social. Es una guerra, es una lucha, es una batalla. También se le manda a la iglesia que vaya a todas las naciones y haga discípulos. A nosotros se nos mandó a ganar almas, pero a ganar almas en los territorios donde ellos están. O sea que se nos mandó a conquistar territorios para el reino de Dios. ¿Cómo le parece? Se nos mandó a conquistar territorios para el Señor Jesucristo. ¿Cómo le parece? Se nos mandó a conquistar territorios para la corona del tercer cielo. ¿Cómo le parece? Bueno, a mí me parece chévere. ¿Y a usted cómo le parece? Sí, ¿cómo le parece? A eso se nos mandó. A eso se nos mandó. Muy bien. Y como último punto, no estoy haciendo así porque sea muy tarde. No se preocupe. No me le va a dar un paro cardíaco ahí. Sino porque es que este último punto tiene que encajar perfectamente con lo que dijimos en la introducción, primer punto, segundo punto y tercer punto. Porque en este último punto tenemos que hablar de lo que catalogamos como los ángeles caídos. Y dentro de esa catalogación de los ángeles caídos, pues tenemos que hablar primero de quién. De Lucero, es el nombre original según la Biblia. Y Lucero pertenecía a la clase de ángeles, ¿cuáles? A los querubines, muy bien. Solamente un querubín se reveló, él, ningún serafín se reveló, porque si algún serafín se hubiese revelado, por cuestiones de categoría, por cuestiones de autoridad, por cuestiones de poder, ese serafín que se hubiese revelado sería mayor que el que comenzó toda la rebelión. Ningún serafín se reveló, solamente un querubín se reveló, porque si se hubiese revelado otro querubín, ese otro querubín le estaría disputando al primero. ¿Le estaría disputando qué? El trono, el poder, el reino. Lucero diría, yo mando. ¿Y por qué usted si yo también soy querubín? Entonces véngase, ¿cómo es? Arreglemos. Me habéis dicho, usted cruce la línea y su mamá lo llora. Alguna cosa así estaría diciendo.